batarito cabecigris. En los frondosos bosques húmedos tropicales de la cordillera occidental, el sotobosque permanece en penumbra. Aún así, nunca está en silencio. En esta parte baja del bosque habita un guardián discreto, que casi nunca se deja ver, pero es imposible no escucharlo. El batarito cabecigris, su llamado, atraviesa la espesa vegetación que lo mantiene oculto. Es un ave pequeña, de apenas 10 a 13 centímetros. Su cabeza es gris oscuro, con sutiles auriculares negruzcos. La hembra, en cambio, presenta un ligero contraste. Una corona de color canela adorna su cabeza, mientras su cuerpo muestra tonos más marrones, suaves y discretos. Esta pareja se desplaza incansable entre las hojas del bosque. Con movimientos rápidos y precisos, revisan el follaje mientras avanzan entre las ramas. Aunque el sotobosque es su entorno habitual, también puede verse recorriendo distintas alturas de los árboles, en busca de insectos como mariposas, polillas, grillos, arañas, larvas y hormigas. En los Andes, con la llegada de la temporada de lluvias, suele comenzar el proceso reproductivo. El nido del batarito cabecigris suele suspenderse de la horquilla de arbustos o árboles pequeños, siempre protegido por la sombra del sotobosque. Toma la forma de una pequeña copa profunda, construida con raíces finas y delicadas fibras vegetales. En esta ocasión, el sitio elegido no fue un arbusto del bosque, sino una planta de café. Bajo la protección de árboles grandes, sombra, humedad y una densa cobertura vegetal. Durante la incubación, ambos padres se turnan para mantener los huevos protegidos. Durante los próximos 15 días, los huevos permanecerán incubados, sin importar el clima. Al nacer, los polluelos carecen de plumaje y dependen del calor de sus padres. Por eso, los adultos se turnan entre alimentarlas y mantenerlas abrigadas sin importar el clima.
A medida que los polluelos crecen, el trabajo se intensifica. Su apetito se vuelve cada vez más voraz y el cuidado ya no se limita a alimentarlos. Mantener el nido limpio se vuelve fundamental para su supervivencia. El batarito cabecigris encuentra su hogar en el sotobosque húmedo de las montañas. También habita bosques de piedemonte y zonas subandinas. Incluso puede aparecer en cafetales. Siempre entre los 500 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. En Colombia, vive una población particular de esta especie que se encuentra en una pequeña parte de la región Caribe y principalmente en las 3 cordilleras de los Andes. Su distribución continúa hacia el sur, extendiéndose por Ecuador hasta el norte del Perú. La especie en general, sin embargo, se encuentra distribuida en gran parte de Sudamérica y Centroamérica. El batarito cabecigris, habitante silencioso del sotobosque andino. Vive bajo la sombra, cazando insectos, discreto. Casi invisible entre las ramas. Aunque, a veces, su canto lo delata. Cumple un papel esencial como controlador natural de insectos, manteniendo el equilibrio del bosque. Pero la tala y la pérdida del sotobosque reducen cada vez más los espacios donde puede vivir. Conservar estos ecosistemas es asegurar la permanencia de especies como esta en nuestras montañas.